Hoy, la industria del café constituye un estilo de vida en muchos países. Se estima que se toman 2.500 millones de tazas al día y que el sector emplea a más de 25 millones de personas alrededor del mundo. Tan solo Starbucks, la cafetería más grande del mundo, posee más de 24.000 locales distribuidos en 70 países. Pero este negocio de consumo masivo, amado por todo el mundo, no es lucrativo para todos. De hecho, la cadena de producción está llena de datos preocupantes. Así que, hablemos del café, un atisbo de esclavitud. Mark Pendergast, en su libro On Common Grounds, habla sobre lo exitoso que era el negocio del café desde el siglo XVIII, donde para hacer frente a la alta demanda en Europa y sus colonias, se intensificó el tráfico de esclavos para trabajar los cultivos y arroja datos impactantes. Brutales horas de trabajo a las que los esclavos eran sometidos. Trabajaban demasiado y vivían en chozas sin siquiera una ventana. Pagas tan miserables que aldeas enteras murieron de hambre. La vida promedio de un esclavo desde el comienzo de su esclavitud era de 7 años. Si bien ya no se usa mano de obra esclava, las estructuras que se establecieron antes no evolucionaron. En otras palabras, la cadena de producción de café no ha cambiado demasiado desde los tiempos coloniales. La Organización Internacional del Café reconoció en un comunicado: los niveles actuales de precios del mercado no permiten a los caficultores, en la mayoría de los países, cubrir sus costos de producción, comprometiendo su sostenibilidad económica. Pero si los caficultores no pueden cubrir sus costos de producción, tal vez pierden dinero cuando trabajan. Si el trabajo les genera deuda, entonces su trabajo no da ganancia. Y si un trabajador después de entregar su cosecha no obtiene beneficios, ¿está siendo robado o es un esclavo? En el 2016, Nestlé reconoció que existe el riesgo de que el café que adquiere en Brasil, el país cafetero más grande del mundo, se produzca con mano de obra esclava. Aún peor, reconoció haber adquirido café de 2 plantaciones, conocidas por usar mano de obra forzada, y dijo no ser capaz de garantizar plenamente que las prácticas de trabajo forzado o abuso de los derechos humanos se hayan eliminado completamente de su cadena de abastos. La situación no es mucho mejor para los caficultores libres o dueños de sus propias tierras. La estructura sigue siendo la misma. Los actuales precios del mercado, como le dice ICO, compromete la existencia de estos caficultores que ya no pueden sostener de la cosecha de sus tierras. Tal es el caso de Antonio Martínez, entrevistado por el periódico El País, que con 73 años después de toda una vida siendo un caficultor, ahora sobrevive, y lo cito, de la compra de 2 vaquitas. Javier Aguilera, otro productor, describe mejor la realidad en la que se enfrentan. Él dice: seguimos porque no tenemos otra alternativa y cultivamos café desde que éramos niños, no porque sea rentable. No sabemos hacer otra cosa, pero quien se gana el dinero es el intermediario y el exportador. El trabajo infantil es una práctica generalizada en el cultivo del café. Food Empowerment Project explica que cuando los precios del café suben, las familias pobres retiran a sus hijos de las escuelas y los envían a trabajar, pero cuando el precio del café cae, lo que ha ocurrido de manera constante en los últimos años, hay un aumento de la pobreza en las regiones que dependen de este cultivo, lo que también provoca que los niños no vayan a la escuela. Un reportaje de The Guardian sostiene que en las regiones cafeteras brasileñas las tasas de trabajo infantil fueron un 37% superior al promedio, mientras que las de escolaridad fueron un 3% inferior. Pero eso no es todo. Esos niños, según la Organización Internacional Laboral, trabajan de 8 a 10 horas al día y están expuestos a niveles peligrosos de radiación solar y contacto con agroquímicos. En Honduras, durante la temporada de cosecha, la ILO sostiene que el 40% de los recolectores son niños. En el 2018, productores de Colombia y Brasil se unieron para suplicar que se hiciera algo con los bajos precios que se pagan por la cosecha. La ICO argumenta que los bajos precios de la cosecha se deben a la brutal crisis de café que azota a la industria desde hace ya muchos años, y parecen no encontrar una solución a la alta oferta y poca demanda que argumentan atraviesa el mercado. Prácticamente todos los mercados caficultores operan en pérdidas, pero África es el que peor la está pasando. Los precios pagados a los caficultores del continente africano son los más bajos a nivel global. La gran industria de las cafeterías está haciendo mucho dinero, mientras tanto el productor se puede morir de hambre, y nada apunta a que esto vaya a cambiar en los próximos años. El café certificado y el comercio justo está lejos de acabar el problema. Podría estarlo empeorando. El economista dice que el mal llamado café certificado tiene un precio por libra para el caficultor 50% inferior al que le pagaban en 1983, cuando no había certificación. Ese café no es ni justo, ni ético, ni sostenible. Perpetúa la pobreza de los productores y engaña a los consumidores de los países desarrollados.
Hay trabajadores en plantaciones certificadas Fairtrade cuyos salarios son de $1 por día. La desnutrición infantil en algunas plantaciones de café certificadas han llegado a niveles de entre 70 y 90%. Esto hace pensar en una posible complicidad entre la Organización Internacional del Café, certificadoras y transnacionales. La investigación del país sugiere que para las pequeñas fincas de familias centroamericanas que tienen en el café su medio de vida sean rentables con los ingresos derivados de la venta del grano. El precio tendría que multiplicarse por 7 u 8. Cuesta trabajo creer que los bajos precios del grano se deben a una baja demanda, en especial si al mismo tiempo Starbucks crece al ritmo de 2 cafeterías por día y pasa de registrar ganancias por $4.240 millones el primer trimestre del 2014 a $6.600 millones en el primer trimestre del 2019. Nosotros no hemos pagado menos por el café que consumimos y las cafeterías no se han visto obligadas a bajar los precios de sus menús, ni siquiera anclarlos. Si solo una parte de la cadena sufre el problema, entonces tal vez no es una crisis y solo se trata de un grupo de explotadores. Los caficultores no pueden hacer nada porque no tienen a quién más vender, a menos que nosotros mismos nos saltemos intermediarios y vayamos por nuestro café con los productores. Está bien ir a la cafetería a charlar con amigos o a pasar un buen rato. Y está bien amar los frappuccinos de Starbucks, es fácil amarlos, sobre todo si se ocultan los detalles de la cadena de producción. Y de vez en cuando, también está bien comprar el café que tomaremos en casa directamente con los caficultores. Siempre pueden buscar a los caficultores de su región y asegurarse de tener en casa una taza de café 100% ética, no 99%, 100%. Tomar un buen café también es revolucionario. Apoyemos a los caficultores y protestemos contra los atisbos coloniales aún presentes en Latinoamérica.